Hola, bienvenidos. Desde el Instituto ISEC le damos la bienvenida a este curso de 12 encuentros. Mi nombre es Madalí Gandullo, soy perito grafóloga y los voy a acompañar a lo largo de este proceso de aprender cómo se analizan los dibujos de niños y adolescentes a través de los rasgos gráficos. Cabe aclarar que la grafología científica, como hoy la conocemos, es una herramienta sumamente importante a la hora de analizar a los niños. En sus primeras etapas va a ser a través de sus dibujos y luego vamos a poder analizarlo a través de su escritura. Eso queda pendiente para otro curso. Pero dentro de este curso vamos a aprender a analizar esos signos gráficos que nos van a indicar cómo es este niño, cómo es su comportamiento, cuáles son sus rasgos de carácter, cómo está a nivel emocional e incluso vamos a poder identificar algunos signos a los que llamo signos de alarma dentro de los dibujos, que nos van a indicar conflictos no resueltos, problemas emocionales o alguna situación que esté atravesando el niño por lo que tenemos que estar alertas. Así que les doy la bienvenida, vamos a hacer un repaso de de qué es lo que vamos a ver dentro de este curso y cuáles son los temas a tratar. Primero vamos a ver por qué es importante el dibujo infantil, por qué en esta etapa hacemos tanto hincapié en que el niño dibuje, en que exprese a través de sus dibujos, en que use colores, por qué en el jardincito todo es a través del dibujo. Primero podemos decir que el dibujo es un medio de comunicación y expresión a través del cual el niño empieza a representar la realidad. En las primeras etapas del garabato, que es cuando el niño recién comienza a agarrar los lápices y a generar algunos trazos, al principio no se representa la realidad, simplemente es una imitación, imita a sus hermanitos mayores, a sus compañeros o a los adultos, y luego eso va a ir tomando forma a través de distintos rasgos, a través de distintas líneas o también a través de distintas formas, y va a empezar a representar primero lo que lo rodea y luego va a ir tomando forma a través de la imaginación. Eh, es importantísimo porque es parte del desarrollo, primero del desarrollo motor o del motor del niño, esto de empezar a trabajar muchísimo más la motricidad fina, también la motricidad gruesa se utiliza para todo lo que es el diseño de los dibujos y ayuda a que la mano de a poquito se vaya acostumbrando a los movimientos que luego para la escritura va a necesitar. Es un proceso bastante complejo desde sus primeras etapas, que el niño lo va a intentar, por lo menos lo esperable es que en los primeros años de vida ya logre desarrollar. La relación entre el juego y el dibujo es sumamente estrecha, ya que los niños disfrutan a través de este experimentar de los trazos, de los distintos colores, de las distintas texturas. Sabemos que el juego en el niño es fundamental. Un niño que no juega es un niño que no va a crecer con todo lo que necesita. Y el dibujo pasa a ser parte del juego, de esto lúdico. Por eso es tan importante y muchas veces a través del dibujo se aprende muchísimo, ¿sí? De todo, de su propio cuerpo, de lo que lo rodea, de las matemáticas, de la comunicación, de la expresión de las emociones y demás. Constituye al desarrollo de tres áreas fundamentales el tema del dibujo, ¿sí? La motora, la cognitiva y la emocional. Podemos determinar esas tres a través de esta expresión de los dibujos. Y con respecto a la primera, podemos decir que los niños aprenden a controlar los movimientos y son capaces de adquirir motricidad fina adecuada para desarrollar futuras habilidades como la escritura. Esto que les comentaba hace un ratito. La motricidad fina no es que empieza a desarrollarse solo cuando agarramos el lápiz y empezamos a hacer movimientos precisos, sino que la motricidad fina la venimos desarrollando desde que nacemos. Son esos movimientos mucho más controlados. El niño al principio intenta agarrarse de los pelos de la mamá o de la ropa de la mamá, después intenta agarrar objetos y es ahí cuando empieza ya a desarrollarse una motricidad fina que por supuesto con la utilización del lápiz o el útil escritor va a desarrollarlo mucho más. Al principio son movimientos toscos, entrecortados, angulosos, con mucha presión
y a medida que avanza sobre los años va tomando mucha más precisión, va acomodándose a los límites del papel hasta llegar a entender lo que necesita y haber desarrollado lo que necesita para entrar a un primer grado ya con una motricidad fina bastante desarrollada, que va a seguir en desarrollo, ¿sí? Lo segundo, podríamos decir que el dibujo tiene un componente cognitivo, por supuesto, ya que permite reflejar su comprensión del mundo y de la realidad. Además, fomenta la creatividad y la imaginación. En esto de los procesos cognitivos, el niño a través del dibujo va a encontrar un canal de comunicación sumamente adecuado, incluso porque al principio ni siquiera hablan o todo lo que les pasa no lo pueden llevar a las palabras. Entonces, esto del dibujo permite esa expresión, permite expresarse a través de las distintas formas y de la utilización de los colores, que eso es lo que vamos a aprender a interpretar, esta comprensión del mundo, esta percepción de mi realidad, ¿sí? Y bueno, y a través de esos dibujos nosotros podemos entender cómo percibe a su mundo, cómo percibe su entorno, su realidad. Al principio su mundo va a ser su familia, su casa, su escuela, y después va a ir abriéndose a distintos lugares hasta llegar a ser un adolescente, que lo que necesita el adolescente es dejar un poco esto de la familia y encontrarse en el mundo a través de sus grupos de pares para lograr las competencias necesarias para salir al mundo del adulto, ¿sí? Muy bien. Con respecto a los procesos o al aspecto afectivo o emocional del niño, es muy importante esto del dibujo y de la utilización de los colores, ya que puede representar aquello que le preocupa por un lado, sus conflictos no resueltos, sus preocupaciones, esta percepción un poco más negativa, y también van a reflejar sus propios deseos, no solamente las preocupaciones, sino que también sus deseos y las cosas que le interesan. El dibujo ayuda a los niños a expresar emociones que ellos mismos no sabrían expresar con palabras, ¿sí? Se abre un abanico de posibilidades nuevas a través del dibujo. Siempre digo que el niño quizás no tiene el control absoluto en su vida cotidiana, pero sí lo tiene en sus dibujos. Cuando pasa el papel y se proyecta sobre el papel, el niño es libre, es absolutamente libre, tiene el control absoluto de lo que pasa ahí, por eso se siente con mucha más libertad. Y es ahí donde nosotros recurrimos a las herramientas como la grafología para poder interpretar cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, qué le está pasando, cómo percibe ese mundo. A través de su conducta también, cómo se está comportando y por qué se está comportando quizás con un comportamiento menos adecuado o menos adaptado a ese medio. Bien, la grafología entonces es la ciencia que nos permite entender esos rasgos gráficos. Nuestro objeto de estudio son los rasgos gráficos y a través de ellos poder hacer una comprensión del comportamiento de una persona, su estado emocional, rasgos de carácter, personalidad, que en este caso el niño está formando, ¿sí? La personalidad es esa mezcla entre carácter y temperamento. El temperamento es con lo que venimos, es lo que heredamos, está en nuestros genes. Y el carácter es aquello que el entorno, el ambiente va formando. Una mezcla y una conjunción de ambas vendría a ser nuestra personalidad, que va cambiando con el tiempo, va evolucionando con el tiempo, y el niño todavía se está descubriendo en este mundo, por lo que su personalidad está en desarrollo. Bien. Entonces, entendiendo qué es la grafología y entendiendo por qué es tan importante este mundo del dibujo y por qué un niño que dibuja tiene mucho mejor rendimiento luego en los años que se vienen, podemos empezar a ver cuál es el proceso por el cual atravesamos desde nuestro primer garabato hasta la adolescencia. Este curso lo que nos va a permitir y nos va a abrir la puerta es a entender desde la etapa del garabato con las etapas marcadas dentro de esta, pasamos luego a una etapa que se llama preesquemática y esquemática y luego pasamos a lo que se llama propiamente el dibujo. Esto lo vamos a llevar hasta, como les comentaba, la adolescencia. Siempre tenemos en cuenta que el análisis del dibujo, primero tenemos que determinar en qué etapa está el niño, si se relaciona aproximadamente con la edad esperable para la etapa,
Y los colores, por ejemplo, vamos a esperar un tiempito más porque según la etapa en el desarrollo que esté, vamos a interpretar ese color de una u otra forma. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo evoluciona nuestro trazo hasta convertirse en dibujos? Bien, primero entramos a una etapa de garabato. Como les decía, el niño por imitación a un adulto o a sus hermanitos o a sus compañeros va a tomar el útil escritor. Al principio lo toma en forma de puñal, ¿sí? Agarra lo que tenga a mano que pueda dibujar. Esta es la forma de puñal. Va a generar una descarga motora sobre el papel. Todavía no conoce bien los límites del papel, por ahí se desbordan de la hoja. Y comienza una primera etapa donde solamente se mueve el hombro, por lo que su movimiento es tosco, ¿sí? Y empieza el garabato de barrido, que vendría a ser lo que ustedes ven en la imagen a la izquierda arriba, en la etapa del garabato. Ese garabato de barrido va a tener el tamaño de lo que tiene en su bracito. Con el tiempo empiezan el movimiento del codo y la muñeca, por lo que va a pasar a una segunda etapa dentro de la etapa del garabato. La primera, perdón, no lo dije, la primera se llama etapa descontrolada, justamente porque todavía no hay control y no hay límites claros dentro del papel. Y la pasa a una segunda etapa cuando ya observamos que empiezan los movimientos más bien curvos, movimientos helicoidales de ida y vuelta, ya pueden ser líneas más sueltas, ¿sí? Acá empieza una etapa que se llama visomotora. La etapa visomotora es donde el ojo guía la mano, ¿sí? Ya no al revés, porque antes el niño, quizás mientras hacía su descarga, miraba para otro lado, no estaba bien atento a lo que hacía. En cambio, en la etapa visomotora comienza el ojo a guiar a la mano, por lo que empieza también a entender que hay ciertos límites del papel que respetar, que no me puedo pasar a la mesa. Entonces, ya empieza este proceso muy a poquito a hacer movimientos curvos gracias al movimiento del codo y de la muñeca, movimientos más controlados y empieza a jugar con las formas. Siempre al principio aparecen las líneas verticales, luego realiza las horizontales y por último las de forma oblicua. Y pasamos a una siguiente etapa dentro del garabato aún, cuando vemos que el niño empieza a no solamente hacer movimientos más delimitados y más concisos, sino que también empieza a decir, a expresar de manera verbal que hizo a su mamá, a su papá, al perrito, a un juguete. Por lo general empieza representando su realidad y ya le está dando una intención a su dibujo. Aunque en el proceso, cuando lo dibuja, después cambie a los 5 minutos sea otra cosa para él, como todavía no son dibujos que se noten lo que son las formas, no son claros, entonces él puede ir, en el proceso puede ir cambiando y diciendo que es otra cosa. Esta etapa se llama denominada porque denomina con nombres a sus dibujos y cuando ya comienza a observarse que empiezan los primeros monigotes, ¿sí? Que son dibujos que algunos le llaman cabezón también o renacuajo, son cabezas con extremidades, ¿sí? Con piernas y brazos, a veces muchas piernas, a veces muchos brazos, suelen tener ojos y boca. Ese monigote es la puerta de entrada a lo que viene, que es la etapa preesquemática. Todos los niños de todos los lugares de la historia, lo primero que comenzaron a hacer de forma notoria, que se empieza a notar, son las figuras humanas. Un esbozo de figura humana con cabeza y extremidades. Que digamos que nuestra cabeza es la parte más importante porque contiene al cerebro y todos los sentidos, ¿sí? Entonces a través de la vista, el olfato, el oído, el gusto, podemos entender mejor al mundo. Esta etapa preesquemática, empieza entonces con la aparición de estos monigotes. Alrededor del monigote por lo general sigue habiendo alguna especie de garabato y de a poquito van a ir desapareciendo para empezar a realizar varios monigotes como ven ahí en la derecha abajo. Esos monigotes todavía en esta etapa están desacomodados en la hoja, todavía no se entiende bien esto del arriba abajo, el tamaño es muy emocional, por lo que le van a dar más importancia
en sus dibujos el tamaño más grande va a significar más importancia en la vida real. Entonces el niño es una etapa puramente emocional, incluso el color es muy emocional en esta etapa, por lo que lo vamos a analizar, porque esas figuras humanas que realiza esos monigotes los hace de cualquier color, no es que utiliza el color piel para dibujar esos monigotes, no, los hace de cualquier color, el sol es de cualquier color, si realiza alguna especie de piso lo puede hacer de un color distinto al verde que habitualmente se usa más adelante. Entonces, es una etapa muy emocional que tenemos que tener en cuenta eso y se analiza de una forma especial. Pasamos a la siguiente etapa cuando observamos que el niño, y acá estamos cerca de los 5 años, cuando el niño comienza a realizarle el cuerpo a sus figuras y con eso empieza también los detalles. Ya no son líneas unidimensionales para determinar los brazos y los pies o los dedos, sino que ya comienza a utilizar quizás 2 líneas para darle más cuerpo. Comienza la mano a separarse de los dedos, sus figuras humanas comienzan a descender hacia la zona base del papel, como imitando que ese es el piso, luego de a poquito lo va a ir subiendo y realizando el piso en línea. Sus figuras empiezan a tomar un tamaño más real, una proporción más real y una ubicación más real. El sol está arriba, los personajes están abajo, el árbol lo realiza un poco más grande que las figuras humanas o la casa la realiza más grande y es ahí donde nosotros empezamos a analizar, bueno, por qué utilizó esta zona del papel, por qué utilizó tal presión o por qué ubicó en tal lado, al lado de tal figura, ¿sí? Esas son las cosas que empezamos a analizar a través de los rasgos gráficos. Y seguimos a la etapa después de cerca de los 8 o 9 años, ya el dibujo está absolutamente completo. Ya tiene cuerpo, ya tiene detalles, ya tiene ropa, los tamaños son reales, el color se utiliza de manera correcta en el sentido de el árbol es verde marrón, ya no es azul, como sería en una etapa esquemática o preesquemática. Entonces ahí vamos a analizar lo que sale de lo esperable. ¿Por qué realizó una figura humana con un color que no es? ¿O por qué el cielo lo dibujó de un color que no es? ¿O por qué utilizó tales colores para la ropa de tales personajes? Entonces, ahí es cuando lo que se escapa de lo esperable es lo que se analiza. Y ya estamos a partir de los 7, 8, 9, dependiendo del niño, porque estas etapas pueden ir más rápido o más lento, hasta la adolescencia. Muy bien, estas son las etapas entonces. Vimos que dentro de las diferentes etapas están también como subetapas, ¿sí? Dentro de los garabatos, después tenemos lo preesquemático primero y después pasa a ser esquemático. Ahí es donde el niño empieza a ya tomar forma sus dibujos, ya todos lo entendemos, ya todos miramos y sabemos que es una figura humana, un árbol, una casa, un auto, un dinosaurio, ¿sí? A partir de los 4 años en adelante. Los niños tienen sus propios tiempos, las nenas y los nenes, por lo general las nenas van más rápido dibujando porque le dan más interés, pero hay niños con capacidades artísticas de muy temprano y bueno, son los que más rápido van a pasar las etapas, pero todas las etapas se analizan en orden, ninguna se saltea, todas van en orden, primero la etapa del garabato con sus 3 etapas, después la preesquemática, después lo esquemático y por último la del dibujo, pero siempre en orden, aunque más rápido o más lento. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta la edad del niño para tener en cuenta la etapa en la que está también nos permite entender si ese niño está dentro de los parámetros normales, entre comillas, de lo que se espera para su edad. ¿Sí? Hay como una especie de parámetros, ¿no? De entre tal edad y tal edad, por eso van a ver a lo largo del curso que no hablamos de una edad específica, sino entre tal edad y tal edad. Eso es lo que se analiza de manera correcta. Entendiendo que hay niños que les interesa más el dibujo y hay otros que no son de su agrado dibujar, entonces eso también va a hacer que le dedique más tiempo o no. Lo ideal es que todos los niños dibujen, que les permitamos ser libres, que no coartemos esa libertad de expresión.
a través de sus dibujos, que utilicen los que tengan un abanico de colores que puedan utilizar y que puedan elegir. Eso es lo correcto y a eso nos vamos a dedicar a analizar para entender qué es lo que se escapa de lo esperable, qué es lo esperable y también entender sus deseos, preocupaciones, sus características de personalidad y demás. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora del análisis grafológico? Según la etapa, hay algunos que van a ser un poquito más de rasgos que nos van a mostrar y otros menos. Pero por lo general decimos que dentro del análisis grafológico tenemos tanto los rasgos formales, que se repiten en todo tipo de dibujos, como los específicos que van a ser propios de algunos dibujos. Dentro de la etapa del garabato tenemos rasgos formales y específicos. Dentro de lo que es esquemático y preesquemático también tenemos los formales y los específicos y así con la etapa del dibujo. Dentro de estos rasgos formales se llaman formales porque para todos van a ser iguales el análisis, aunque la interpretación puede variar. Dentro de esos rasgos formales analizamos, por ejemplo, el tamaño que adquiere el garabato o el dibujo, nos habla de ese tamaño que toma en la vida el niño. Le gusta pasar desapercibido, va a ser más pequeño. Le gusta llamar la atención, va a ser más grande. Tiene una tendencia a la introversión o a la extroversión. A la timidez tiene inhibiciones, hay timidez, hay retraimiento, bueno, esos dibujos van a ser más pequeños. Es un niño sociable, abierto, que explora, que le gusta salir al mundo, bueno, sus dibujos van a tender a ser más grandes, ¿sí? Eso es el tamaño. La presión del trazado también nos habla un poco de su energía psicofísica, siempre teniendo en cuenta que en las primeras etapas del garabato, por lo general, va a ser muy presionado porque todavía no hay un desarrollo bastante de esto de la motricidad fina, por lo que va a ser una energía un poco descontrolada. Luego vamos a analizar la forma en que adquieren sus trazos, hay derivados del ángulo, de las líneas rectas y otros de la curva. Esas líneas rectas también nos pueden llevar a los ángulos. La ubicación en la página es importante, vamos a ver diferentes cuadrantes dentro de nuestra hoja que se analizan diferente en la etapa del garabato que en la del dibujo. Vamos a trazar una serie de líneas que nos van a permitir ver esos cuadrantes y entender dónde está ubicado el dibujo o qué cuadrantes utilizó más, qué cuadrantes evitó no dibujar y bueno, ahí vamos a hacer un lindo análisis. Y las variedades son, por ejemplo, cuando, esto ya lo vemos en una etapa más avanzada del dibujo, cuando el niño realiza lo que se llaman transparencias o un borrado excesivo de alguna parte del cuerpo o de alguna figura o de alguna zona específica. Vamos a ver cuándo hacer remarcados, cuándo hacer repasados. Bueno, hay varias variedades, valga la redundancia, que vamos a analizar e interpretar. Luego los rasgos específicos hace referencia a que cada dibujo va a tener los suyos propios. Si vamos a estar analizando las figuras humanas, vamos a saber que si bien el dibujo general tiene sus rasgos formales, la figura humana tiene los específicos. Bueno, ¿qué tipo de trazo utilizó para la cabeza, para las manos, para los ojos, para los pies? O en el dibujo de una casa, bueno, ¿de qué forma realizó el dibujo del techo, de la puerta, de las paredes? ¿Sí? Los específicos son específicos de la figura humana, del árbol, de la casa, de la familia, de una familia de animales. Eso es lo que vamos a aprender a interpretar en los rasgos específicos. Luego vamos a analizar los detalles accesorios, todo eso que está fuera de estas figuras principales que vienen a acompañar a esas figuras principales. Por ejemplo, cuando un niño dibuja una figura humana, se dibuja a él mismo, es probable que también vaya acompañado de otros accesorios, como el piso, un sol, las nubes, algún clima, flores, corazones. Esos son detalles accesorios, que también tienen una interpretación según dónde los hicieron, con qué color, con qué tipo de trazo, y eso es lo que también vamos a analizar. También existen dentro de estos detalles otras figuras como los autos, los aviones, los robots, algún animal, que también tienen una interpretación y también la vamos a analizar dentro de lo que son los detalles accesorios. Por último, vamos a analizar los colores.
la simbología del color. ¿Por qué el niño utilizó o siempre utiliza el mismo color? ¿Por qué sus colores siempre van en la gama de los rojos? ¿Por qué siempre van en la gama del azul? ¿Por qué mezcla tanto los colores? ¿O por qué no se anima a utilizar colores? Todo eso nos va a indicar la simbología del color, también sus estados emocionales y ciertas características de su personalidad. Y a su vez, a lo último de todo el curso, en la clase número 12, vamos a ver los signos de alarma dentro de los dibujos. Una vez que nosotros ya entendemos los rasgos formales, los específicos, los detalles de accesorio y los colores, que los colores no solamente vamos a ver qué significa cada uno, sino también qué pasa cuando son utilizados en exceso, porque pasan a ser signos de alarma. Esos signos de alarma, que hay algunos propios de la figura humana, otros de los detalles accesorios, otros propios de los colores, los vamos a interpretar cuando se juntan porque son alarmas. Son alarmas que se van prendiendo, a los que tenemos que estar atentos, porque nos pueden estar indicando un estado emocional alterado, miedos, inhibiciones, temores, incluso hasta vamos a ver algo sobre lo que es el maltrato infantil y sus signos gráficos. Muy bien, bueno, acá es una breve explicación. Ven que los dibujos van variando según el niño, no tiene que ver con una cuestión de género. Sí es cierto que hay varones que eligen más realizar lo que son autos, aviones, más situaciones de guerra, porque sus juegos son así, son más violentos a veces, o más agresivos, o son niños que les gustan más las armas, la guerra, ¿sí? Porque incluso desde chiquitos van jugando con esas cosas, los juegos de la compu o los videos que ven en YouTube, son todos relacionados a esa parte, ¿no? Más varonil, más de guerra, más de combate, ¿sí? En realidad vienen los genes, ¿no? De que el hombre salía a combatir y la mujer se quedaba más en la cueva, por lo que le permitía más sociabilizar, ser más empática, ¿sí? Realizar muchas tareas a la vez. Bueno, eso también se va a ver en los dibujos de los niños, de las niñas, digo, ¿no? Por eso somos más de la naturaleza, dibujar más árboles, más campos, más flores, ¿sí? Más personas, más familias. Las familias suelen ser mucho más grandes en el dibujo de las niñas. Bueno, todo eso que acompaña los dibujos hace a esta interpretación que nosotros vamos a hacer a lo largo de este curso. Por eso los invito a que hagan un repaso por las etapas psicológicas del niño antes de entrar en esto, para que también puedan hacer una comparación entre qué es lo que le está pasando a nivel psicológico y sus dibujos, porque vamos a ver esa interpretación, esa etapa por la que está atravesando. Esta vez nos toca a través de los rasgos gráficos. Es un hermoso curso donde van a ver muchos ejemplos, van a tener un manual y un acompañamiento a través de WhatsApp o la plataforma para que ustedes puedan mostrar sus trabajos. Nosotros les vamos a compartir trabajos prácticos para que ustedes puedan realizar, ir asentando los conocimientos que les vamos mandando a través de cada una de las clases. Cada una de las clases va a contener un video explicativo de cerca de 1 hora con su respectivo manual, su PDF y algún que otro trabajito práctico que ustedes van a tener que ir entregando en las fechas que vamos pactando, ¿sí? Así que los espero en la siguiente clase. Es un mundo maravilloso esto del dibujo, tiene muchas cosas a tener en cuenta, es muy lindo y los invito a que se enganchen en el siguiente video. Los espero y quedo a disposición de ustedes. Chao.